Reciban un cordial saludo a nuestra cátedra abierta, aprendamos de las normas APAS y citemos y referenciemos adecuadamente. Una invitación muy cordial de parte de los semilleros de estudios agroforestales y ecoambientales y de seguridad informática y desarrollo del software. Nos está acompañando como ponente Esaú Toro Vanegas, que es uno de los líderes de los semilleros de la facultad y que nos va a estar ilustrando esta temática durante esta sesión. En el chat les voy a enviar un enlace. Quien diligencie la asistencia a estos participantes se les estará enviando posteriormente la grabación de este encuentro, de esta charla. Y también para los participantes contarles acerca de la próxima charla de la cátedra. Al final de esta cátedra abierta les daremos información de la siguiente, por si están interesados en continuar participando en diferentes temáticas que son de interés para todos. Le doy una cordial bienvenida a Esaú y agradezco si pruebas el audio por a todos los participantes. Les agradezco silenciar el micrófono para que haya orden en esta sala virtual y se va a dar pues un espacio para resolver las inquietudes. Si se tiene alguna pregunta, alguna observación, vamos a tener espacio para eso. Entonces les animo a cerrar los micrófonos y bueno, y a estar atentos que ya vamos a comenzar. Esa uno se escucha. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. De antemano, muchas gracias por asistir. Si quieren, entonces, Joana, comenzamos. Comencemos. Bueno, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Me imagino que sí. Bueno. Acá entonces, digamos que vamos a comenzar comentándoles de que por qué estamos dictando esta cátedra abierta sobre normas APA. Esto comenzó desde hace 3 años que inició el semillero de investigación de estudios agroforestales. Desde ese entonces se pensó con los estudiantes que desde el principio deberían de reconocer y manejar las normas. Y cada año, prácticamente constantemente en el año, se le está pues como reforzando esta temática porque es muy importante en el proceso investigativo desde el comienzo. Desde que empezamos con una idea, a partir de esa idea comenzar a hacer búsquedas bibliográficas, y uno hace en esas búsquedas bibliográficas empezar a analizar cada una de esas informaciones o de esas fuentes, y de entrada entonces es muy importante reconocer los autores que nos van enseñando cositas, y de ahí va partiendo como todo este proceso investigativo. Lo otro es que dentro de la academia también a los estudiantes se les impulsa mucho a que en los trabajos prácticos y en algunas actividades tienen que entregar informes con las especificaciones de citación y referenciación, y entonces toda esa experiencia que se ha venido ganando, digamos que de alguna manera vamos a intentar plasmarla hoy en esta cátedra abierta. Mi nombre es Autor Vanegas, docente de la Coordinación de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. ¿Qué son las normas APA? Nosotros, antes de saber qué es una norma APA, entonces es bueno comentar que nos vamos a basar en este, digámosle, texto que ha resumido el Centro de Escritura Javeriano sobre la 6ª edición. Es una guía muy importante que la pueden buscar en internet. Adicional a esa guía, pues vamos a estar compartiendo algunos tips que
de pronto van a servir mucho como para ir orientando cada una y entendiendo mucho más cada una de esos apartes que contiene este texto. Entonces la norma ZAPA es una norma que se originó en Estados Unidos. Es un conjunto de estándares creados por la Asociación Americana de Psicología. Pues APA es un nombre en inglés, simplemente es traducida Asociación Americana de Psicología. Fueron diseñados con la finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñada especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. Fuera de eso, las normas APA son una herramienta muy importante y muy utilizada, primero porque ayuda a controlar el plagio, ¿sí? Y a tener un poquito de ética académica e investigativa en valorar las ideas que generan otras personas. Y eso, entonces, es un aporte muy importante, esa estandarización y darle como los créditos a las personas que están escribiendo. Entonces eso garantiza pues como que el plagio cada día se vea mucho menos. Entonces vamos a comenzar entonces con las citas. En esta charla, como se ha dicho, pues vamos a ir al grano directamente. Vamos a explicar cómo vamos a hacer citaciones o vamos a hacer citas adecuadas. Vamos a ver todas las reglas y vamos a ver como todas las citas que puedan existir, como para que las tengamos muy presentes. Allá cada uno de ustedes también puede estar apoyado de un cuadernito para que vayan tomando notas, igual como dice Giovanna, les va a quedar pues como la grabación para que estén repasando constantemente. Entonces las citas, una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto. Nos vamos a detener en esa frase porque entonces, ¿qué es una cita? Una cita es una idea realmente que tomamos de otro y que adicional a eso viene acompañado con una referencia precisa de su origen o fuente. Es decir, nosotros tomamos una idea de alguien y digamos que de alguna manera decimos que esa idea fue tomada de algún autor, algún escritor, bajo las normas que vamos a mirar. Y a eso es a lo que llamamos entonces una cita. Continuando entonces ahí, entonces dice con referencia precisa y la consignación dentro de la estructura del texto. Ahí empezamos como ese texto que les hablo, que les mostré al inicio. Entonces lo estamos citando aquí, Centro de Escritura Javeriano, 2010, y acá hay algo muy importante que vamos a ver más adelante, sesión de citas, párrafo 1. Esto se da es porque, como vamos a ver más adelante, el texto no tiene paginación, entonces cuando no tiene paginación, entonces nos tenemos que orientar por los párrafos y algunas veces ubicarnos mucho más exactamente en el subtítulo que haya más inmediato. Más adelante vamos a mirar esto. Entonces la cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, principalmente, ¿cierto? Algunas veces pues hay que incluir la página dependiendo de la cita, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Entonces, con esto de entender lo que es una cita, entonces vamos a empezar a desglosar de que hay citas textuales. ¿A qué llamamos entonces citas textuales? Una cita textual es aquella que vulgarmente decimos, copiamos y pegamos, ¿cierto? Es aquella que la idea la tomamos exactamente como está, según un escritor tal, dentro de un tema tal, ¿cierto? O sea que textual quiere decir que tomamos una idea con todos los elementos, no le quitamos nada, tal y como está, ¿cierto? Entonces a eso le vamos a llamar cita textual, que vulgarmente pues yo lo podría llamar copie y pegue, ¿cierto? Entonces, por ahí vamos definiendo. Esas citas textuales, entonces vamos a encontrar que tenemos dos tipos.
Cuando tomamos un párrafo con menor a 40 palabras, eso ya es un tipo, ¿cierto? De una cita textual menor a 40 palabras, y también hay otra cuando tenemos una cita textual mayor a 40 palabras. Para eso entonces simplemente es también tener otras herramientas y tener otros conocimientos y competencias, que seguramente durante la charla vamos a ir mirando cuáles son esas. Es ir manejando pues también un poquito lo básico de los archivos de Word, porque ahí entonces nos va a permitir ir contando pues como esas ideas que tomamos textualmente de otros, ¿cierto? Entonces existe el textual con menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Y por el otro lado entonces tenemos las citas de parafraseo, ¿sí? El parafraseo es simplemente cuando tomamos ideas de otra persona, pero lo escribimos con nuestras propias palabras. En este caso debemos tener mucho cuidado en que ese parafraseo sea con una comunicación casi que efectiva, que no sea pues un teléfono roto. ¿Por qué? Porque el parafraseo no es que yo tome la idea del otro y le ponga cositas de más o le quite cositas de más, ¿cierto? O le cambie el contexto, porque esa no es la idea. La idea es que esto lo vamos aprendiendo practicando, ¿cierto? Entonces el parafraseo tiene que ver con nuestras propias palabras, de cierta manera comentar lo que otros están haciendo, pero teniendo el cuidado de comunicar lo mejor posible o lo más aproximado posible. Yo diría que casi que la idea que nos está diciendo esos otros escritores para no cometer pues como errores en esta parte del parafraseo. Lo importante entonces también es que esto nos anima y nos motiva mucho más a que tengamos una lectura mucho más agradable, mucho más motivante, que leamos con mucha alegría, porque entonces cuando estamos leyendo de esa manera, seguramente nosotros nos metemos con ese otro escritor, estamos de cierta manera como metidos en la novela, en la película de ciencia ficción, allá como leyendo, pero nosotros también ahí como metidos en esa lectura, como hablando con el otro autor, y eso nos va a permitir hacer un buen parafraseo, ¿cierto? Entonces hay que leer con alegría. Entonces resulta que aquí casi que resumimos todas las citas. Realmente citar es muy sencillo. Lo que necesitamos entonces es practicar. Entonces así es como vamos a hacer las citas. Según la norma ZAPA, la sexta edición, la última edición que salió en el 2010, eso es lo que estamos entonces, que muchas revistas están solicitando y muchos trabajos académicos. Dentro de cada una de estas citas, que las podemos resumir en cita menor a 40 palabras, textual menor a 40 palabras y textual mayor a 40 palabras, y cita de parafraseo. En la cita de parafraseo no necesitamos contar las palabras. Entonces aquí llega lo que son basadas en el autor. Entonces hay citas de textuales y de parafraseo que son basadas en el autor. ¿Cómo así que basadas en el autor? Es cuando resaltamos el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Es como tomar ese autor de referencia y decir que ya de por sí es un referente, pero que también dentro de ese referente hay unas ideas muy importantes que ameritan que uno dentro de los diálogos que hace o los escritos nuevos esté como metiendo estos autores dentro del diálogo. Es como decir, según Carlos, según Giovanna, según John Freddy, o dentro del texto, ir hablando con ellos. Esa es la basada en el autor. Realmente uno va cogiendo experticia en cuándo utilizar este tipo de citas basadas en el autor, o sea, cuándo involucrar el autor en el texto, pero ya todos ustedes allá creo que tienen la claridad, y es que es como aquello que nos llama mucho más la atención, que sabemos que es muy relevante para lo que estamos escribiendo nuevo, ¿cierto? Entonces ahí podríamos estar utilizando muchas citas basadas en el autor, cuando entonces estamos resaltando ese pensamiento
o esa posición específica de un tema. Y también tenemos entonces basadas en el texto, que simplemente es la cita que hacemos normalmente. Nosotros simplemente, por ejemplo, aquí donde dice la definición de cita, acá al final pusimos pues como la basada en el texto, ¿cierto? Simplemente escogimos la cita y acá al final pusimos pues como todo, la autoría y la fecha de publicación y todo ese tipo de información. Para todo eso, entonces, vamos a conseguir, bueno, esto de basado en el autor y basado en el texto, tiene que ver con la posición de la cita dentro del escrito que estamos llevando a cabo, ¿cierto? Ahora, tenemos una nota que dice que la Biblia y el Corán y las comunicaciones personales, algunas veces, seguramente a muchos de ustedes les ha tocado que han leído documentos donde entre paréntesis ponen comunicación personal con fulanito, con peranito, ¿cierto? O cuando tomamos una parte de la Biblia o el Corán, entonces se citan dentro del texto. O sea, se toma como una cita como las que acabamos de observar, pero no se incluyen en la lista de referencias. Esa es una primera noticia que tiene que ir anotando allá. Lo otro es, principalmente para las citas textuales, ¿cierto? Porque son las únicas que nos exigen pues como anotar la página, como vamos a ver más adelante. Y es que cuando se realizan párrafos que amplían o explican lo desarrollado en el texto, eso se debe marcar con un índice y ubicar al final de la página o después de las referencias con el título notas. Es decir, que también la norma ZAPA nos permite en un momento, realmente casi no se usa, pero algunas veces es muy necesario o muy primordial decir que vamos a tener que explicar una idea mucho más, entonces simplemente podemos hacer uso del índice. Este índice es un numerito, un unito, como estamos observando aquí, lo podemos poner y ubicar al final de la página, de esa misma página que estamos leyendo, o después de las referencias, con el título notas, ¿cierto? Entonces aquí están como unas noticas que vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Ahora vamos a mirar cómo vamos a practicar toda esta cita. Realmente acá, está, de esta manera es como citamos, ¿cierto? Mire que es muy sencillo. Aquí en una diapositiva estamos plasmando todas las opciones para hacer una citación adecuada, ¿sí? Ahora vamos a hacer como ejemplos de citas. Yo quise poner unos ejemplos para esta charla, como para que también vamos mirando. Las enfoqué en la encíclica el Laudato Si sobre el Papa Francisco. Entonces, sobre algunos apartes de esa encíclica es donde vamos a tomar los ejemplos para que entonces vamos aplicando como lo que ya escucharon. Acá tenemos, digamos que esta es la página 3, aquí puse la página 3 de la encíclica el Laudato Si del Papa Francisco del 2015. Y ahí entonces vamos a empezar a platicar cómo serían esas citas basadas en el autor, ¿sí? Entonces, recordando que hay citas textuales menor a 40 palabras, mayor a 40 palabras y parafraseo. Y cada una de ellas se pueden basar en el autor, es decir, donde involucramos al autor dentro del texto, ¿sí? En este caso, pues consideramos que es algo muy relevante, un pensamiento pues que resalta una posición específica, ¿cierto? Entonces, aquí de toda esta página que tenemos acá, digamos que se copió el ambiente, es preocupación de todos, ¿cierto? Partiendo del cántico de San Francisco de Asís, alabado seas mi Señor. Entonces, el Papa Francisco, entre paréntesis, 2015, nos recuerda que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. El planeta Tierra es nuestra casa común. Entonces, con esto estamos practicando la cita textual menor a 40 palabras. Entonces, la regla,
de la menor a 40 palabras es que partimos de un texto, producto pues del escritor, después sigue entonces el escritor que queremos de cierta manera citar, en este caso es el Papa Francisco, o sea de acá, realmente sale este primer párrafo, donde sacamos, entonces como vamos a copiar textual lo que ya dice acá, vea, por ejemplo esto que dice nuestra casa común, eso está aquí, vea, ¿cierto? Nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia, o sea que se copió tal y como estaba. Entonces, como copiamos tal y como estaba, entonces es textual, ¿cierto? Porque acuérdense que la textual es cuando copiamos exactamente lo que ya está hecho, ¿cierto? En ese caso, bueno, en ese caso, entonces, como tiene menos de 40 palabras, entonces aplicamos que eso tiene que estar entre comillas, aquí las observan, entre comillas, y tienen que estar continuas en el texto que estamos haciendo, ¿cierto? Es decir, mire que aquí... Pero sí, porque, o sea, No, ¿alguna pregunta? es correcto. Vamos bien, bueno. Me escucho mucha bulla, bueno. Bueno, entonces, retomando. Entonces es textual porque la cogí tal y como estaba, y como es menor a 40 palabras, entonces simplemente la pongo entre comillas. Al principio estoy involucrando al autor, o sea, Papa Francisco 2015, pongo el año eh, corchetes, y al final pongo P, punto, y el número de la página, aquí está el número de la página, ¿cierto? Y terminamos con un punto. Entonces esa es la norma para situar textual menor a 40 palabras, ¿cierto? Simplemente pongo lo que me llamó la atención, lo pongo entre comillas, es menor a 40 palabras y simplemente como es basada en el autor, siempre van a estar involucrados dentro del texto, ¿cierto? Aquí es continuo. Ahora vamos a ver cuando es textual mayor a 40 palabras. Entonces la diferencia es esta. Tenemos el mismo, el ambiente es preocupante, el ambiente es preocupación de todos, partiendo del cántico de San Francisco de Asís, alabado sea mi Señor. Entonces, el Papa Francisco en 2015 nos recuerda que, pero aquí notamos que hay una separación del texto con lo que vamos a citar, ¿cierto? Esto que está en azul es lo que vamos a citar. Y simplemente se hace una sangre a izquierda, ¿cierto? Separado del texto, aquí separado, y separado de la parte final también del texto, ¿cierto? Si contamos aquí hay más de 40 palabras, en muchas ocasiones pues muchos acostumbran poner, cuando las ideas son muy largas y de pronto algunas apartes de esa idea que queremos retomar no es tan relevante, entonces simplemente la ponemos entre puntos suspensivos, ¿cierto? Es decir, cuando metimos palabras o frases se reemplaza por puntos suspensivos como aparece acá, ¿cierto? Y continuamos con la cita como tal. Entonces todo es textual porque todo, por ejemplo, esta hermana clama por el daño, entonces cogimos esta primera parte de acá, tal y como está, pusimos los puntos suspensivos porque no quisimos copiar esto, y después volvimos, esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos la cita que queremos. Simplemente ponemos al final la página, punto y el número de la página, que esta es la página 3, y con eso entonces estamos diferenciando textual, menor a 40 y mayor a 40. ¿Qué diferencias hay? Que aquí ya no hay comillas, ¿cierto? Simplemente se puso una sangre izquierda y se separó el texto. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces ya, de alguna manera hemos aprendido dos tipos de citas, ¿cierto? Acuérdense que estamos basadas en el autor. ¿Por qué son basadas en el autor? Porque involucramos al autor dentro del texto, ¿cierto? Por ejemplo, el Papa Francisco está dentro del texto, ¿cierto? Ahora, vamos basadas en el autor, pero en el otro tipo que nos falta, que es el parafraseo. Entonces,
para el parafraseo, ¿qué se hizo? Yo me leí con detalle estos dos párrafos, eso que aparece aquí, y con mis propias palabras entonces compuse lo que está aquí en azul. Entonces, el ambiente, o sea, ya no copié exactamente lo que dice, ¿cierto? Sea menor o mayor, pero no copié exactamente. Entonces, ya me fui al parafraseo. El ambiente es preocupación de todos, partiendo del cántico de San Francisco de Asís, alabado sea mi Señor. Entonces, el Papa Francisco 2015 nos recuerda que vivimos en una hermana y madre tierra, herida por nuestros abusos y violencia que hay en el corazón humano, pensando que somos sus propietarios y dominadores, manifestando síntomas de daño al suelo, agua, aire y seres vivos que gimen y sufren dolores de parto, olvidándonos que somos tierra, que el aire nos da aliento y el agua nos vivifica y restaura. Eso es lo que está aquí, pero con las palabras mías. A eso es a lo que llamamos parafraseo. Y hay que tener mucho cuidado de no poner cosas pues que no están ahí, ¿cierto? Es decir, como suponer muchas cosas o inventarnos cosas, no. Hay que ser muy, aquí eso se va cogiendo con la práctica, con ir leyendo y practicando este tipo de citas, ¿cierto? El parafraseo, yo diría que es una de los que más recomendaría a uno porque esto nos da a entender mucha más aprendizaje, un aprendizaje mucho más significativo, pero hay que tener mucho cuidado pues con eso, de no hacer supuestos, sino simplemente exponer las ideas del otro, ¿cierto? Sin cambiarlas. Y igualmente aquí no hay separación, no hay comillas, no hay nada así. Pero acá hay algo muy curioso, que en las anteriores, no voy a ver, aquí observan que en la textual hay que poner la página y tiene mucha lógica, ¿cierto? Porque si son textuales es porque copiamos exactamente igual, entonces si lo copiamos exactamente igual tiene que haber un lugar donde aparece, ¿cierto? Entonces por eso se pone la paginación. Cuando es parafraseo ya no se pone página, ¿cierto? Porque se supone que el parafraseo además no nos permite solamente coger esta página, nos puede coger 3, 4, 5 páginas reunidas en un solo párrafo, ¿cierto? Entonces ya la página desaparece. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Bien. Bueno. Hay unas preguntas, no sé si sea pertinente que las respondamos. En el chat hay unas preguntas. Giovanna, ¿cómo? Que no sé por qué se escucha. Cierra tu micrófono y te digo lo que es. Sí. Que hay unas preguntas en el chat, si quieres las podemos resolver en este momento o quieres dejarlas para el final para resolverlas todas. Vamos a dejarlas para el final entonces. ¿Sí? Y podríamos, sí, dejarlas para el final. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ya como que empezamos a mirar las citas basadas en el autor en las tres posiciones, textual y parafraseo, menor a 40 palabras y mayor a 40 palabras. Ahora las vamos a mirar basadas en el texto. Prácticamente es lo mismo, simplemente que el autor ya no va a estar dentro del texto, sino que va a estar al final, ¿cierto? Entonces, simplemente cogemos lo mismo, pero aquí ¿qué observamos? Aquí es donde ponemos la cita, al final, ¿cierto? Al final de lo que hemos citado, se pone pues como el autor y el año, entonces esos complementos de esa cita. Entonces se pone Papa Francisco 2015, coma, P, punto, que significa página, y la página, ¿cierto? De esta manera es como se cita, ¿cierto? Cuando es textual, menor a 40 palabras. Entonces, la diferencia con el basado en el autor es que el autor lo metemos dentro del diálogo, pero acá no. Cuando es textual, entonces ya lo metemos al final. Lo mismo pasa con esto. ¿Qué pasa aquí? Simplemente lo dejamos para el final. Papa Francisco, coma, 2015, coma, P, punto, y la página, ¿cierto? Mayor a 40 palabras, pero se sigue conservando la separación con el resto del texto y sangría a la izquierda, ¿cierto? Entonces vamos mirando las diferencias.
Y lo otro es que cuando este parafraseo, entonces simplemente también al final ponemos la Papa Francisco, coma, 2015. Acá desaparece la página, recordando entonces y resumiendo. El parafraseo no necesita paginación. Lo textual necesita página, ¿cierto? Y la manera entonces de llevar eso es el autor, normalmente es el apellido, en este caso fue el Papa Francisco, y 2015 el año, coma y la página, ¿cierto? Entonces cuando hacemos parafraseo ya la página desaparece, ¿cierto? Entonces ahí ya hemos de cierta manera, teóricamente, conocido cómo es que debemos citar adecuadamente. Ahora, digamos que toda esa información pues simplemente la resumimos en cita textual menor a 40, cita textual mayor a 40, cita de parafraseo, y que en cualquiera de ellas podemos utilizar dentro del texto los autores, o al final de lo que estemos citando ponemos los autores, ¿cierto? Simplemente basada en el autor o basada en el texto, o sea que podemos jugar con eso, y que cuando es basada en el autor, pues hay que también tener esas precauciones, como le conté, que sea algo a resaltar, un pensamiento pues propio de algún tema o de algún personaje en particular. Ahora, vamos a mirar las reglas según el número de autores. Hasta el momento digamos que ya sabemos citar, pero entonces ahora nos falta es qué pasa cuando un escrito, cuando una fuente de información tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 autores, tiene más de 6 autores, tiene hasta 20 autores. Los que escriben en revistas como Nature pasan de 16 autores la mayoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Primero, cuando son dos autores, sus apellidos van separados por I, ¿cierto? Les comento que aquí les voy a comentar las reglas y ya enseguida vamos a mirar unos ejemplos. Entonces, hay un error que hemos notado cuando estamos publicando, y es que cuando publicamos en español hay que poner la I, está ahí. Pero cuando publicamos en inglés hay que poner esta otra I. Normalmente lo que uno observa es que todo el mundo utiliza esta I cuando publica en español. Entonces, ese es un factor de corrección constante que debemos ir aprendiendo. Simplemente se pone entre los dos autores, entre los apellidos de los dos autores, la I cuando escribimos o mandamos un escrito en español, o esta I cuando es un escrito en inglés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos aquí? Entonces tenemos, aquí se cita es a través del primer apellido de los autores, ¿cierto? Entonces se pone el primer apellido y el segundo apellido. Cuando son 3 a 5 autores, la primera vez que se citan, se indican los apellidos de todos. Ojo pues, la primera vez. El último autor separado por I, ¿sí? Vamos a suponer que todo lo vamos a escribir en español, pero ya sabemos, para que no estemos repitiendo, que si vamos a escribir en inglés, pues esta no es la I, sería esta, ¿cierto? Posteriormente, se cita solo el primero y se agrega EAL seguido de punto. ¿Cómo así? Es que cuando son 3 autores de un escrito, entonces ponemos el apellido del primero, coma, el apellido del segundo, coma, y el apellido del tercero. Eso se pone la primera vez dentro del escrito, pero si vamos a seguir utilizando estos autores, de ahí en adelante no es necesario poner los 3 apellidos, sino poner el primer apellido seguido de esta al punto, ¿cierto? Entonces ponemos el apellido al a partir de la segunda vez que vamos a utilizar una cita de ese autor. Ahorita vamos a hacer un ejemplo como para que por el momento vamos escuchando esto, vamos mirando. Cuando son 6
o más autores, se cita el apellido del primero seguido de al, o sea, de este mismo, desde la primera citación. Resumiendo, cuando son dos, se separa por una i, los dos apellidos. Cuando son tres, el último apellido se separa por i, y cuando estamos en el texto y vamos a seguir utilizando, entonces, la primera vez vamos a poner los tres autores. Y a partir de la segunda vez que vamos a utilizar una idea de ese autor, pues realmente no necesitamos poner los tres, sino que ponemos el primero más al, ¿cierto? Y cuando son 6 o más autores, desde el principio podemos hacer uso del primer autor seguido de esta inicial al, ¿cierto? En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. Es decir, cuando es un autor corporativo, porque también hay fuentes de información que producen, por ejemplo, empresas como Corantioquia, EPM, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la FAO, ¿cierto? Que son autores corporativos. Entonces ya no ponemos el apellido del nombre del autor, sino que ponemos el nombre, el autor corporativo, ¿cierto? Ponemos el nombre de la organización. La primera vez se cita el nombre completo, o sea que ahorita vamos a mirar un ejemplo. Si por ejemplo ponemos la Organización Mundial de la Salud, la primera vez tenemos que poner Organización Mundial de la Salud, y entre paréntesis ponemos OMS en mayúsculas, que serían las iniciales. Si vamos a seguir utilizando ese autor corporativo, pues entonces ya no tenemos que poner Organización Mundial de la Salud, sino la primera vez. A partir de ahí solamente vamos a utilizar la sigla, ¿cierto? Cuando el autor es anónimo, hay algunos escritos, pocos, pero los hay, que son anónimos. Para ese caso entonces se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. En este caso, si no hay un autor, entonces aquí lo que nos dice la regla es, vamos a poner el título de la obra, o esa fuente de información, o ese escrito, y el año de publicación. Y con eso entonces ya estamos resolviendo lo del autor o el autor corporativo. La otra es, se realiza cita de una cita. Bueno, realmente se recomienda que ojalá en lo posible hacer uso de citas. Lo más importante y más recomendable es consultar la fuente original o primaria. Pero en caso de que sucede, porque algunas veces hay unas citas que son realmente muy importantes y prioritarias, y que seguramente no podemos acceder a esa información porque es una información de muchos años atrás, una información que está muy restringida, y que de pronto la haya citado algún autor porque compró esa cita. Entonces, en esos casos específicos y de mucha importancia y relevancia para el escrito, pues también podríamos hacer uso de cita de una cita. Es decir dentro de un texto que estamos escribiendo, que Carlos, citado por Germán, dice esto, ¿cierto? Entonces, pero ojalá evitemos en lo posible eso, que sea muy necesario y justificado cuando lo vamos a utilizar. Si en el material a citar nos indica el año o fecha de publicación, ya vamos entonces que si no tiene el año o fecha de publicación, entonces en el lugar donde va el año y la fecha de publicación simplemente ponemos S.F. que significa sin fecha, ¿sí? Simplemente ponemos eso. Cuando en el texto no se encuentra el número de página, entonces eso ya lo habíamos visto ahorita, que les comentaba sobre sesión de citas, párrafo 1. Entonces, por ejemplo, cuando no tiene numeración de la página, entonces tenemos dos opciones. Contar los párrafos, que también puede ser muy dispendioso, ¿cierto? Imagínense usted leyendo un libro y contando todos los párrafos, en caso de que no tenga paginación. Entonces, se puede basar por el número de párrafos, pero algunas veces podemos simplificar eso simplemente poniendo la sesión donde nos encontramos, y en esa sesión
contar el número de párrafos, ¿cierto? Como hicimos ahorita, entonces de todas maneras les voy a mostrar ese tipo de citas. La novena, ya la con la décima, para incluir los autores de varias obras, es decir, que también nosotros en determinado espacio podemos decir que en un paréntesis podemos poner 1, 2, 3, 4 citas diferentes, que vienen de autores diferentes, pero que todos ellos han encontrado como la misma idea, ¿cierto? Entonces eso hace referencia a autores de varias obras. Entonces, se debe ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Como vamos a mirar ahorita, las referencias entonces tienen que estar ordenadas. De igual manera se utiliza el punto y coma para separar las citas. Ahorita vamos a mirar un ejemplo. Y para citar varios textos que comparten autor y fecha de publicación. Entonces yo creo que muchos de ustedes ya conocen de que simplemente si hay un autor con dos escritos del mismo año, entonces simplemente por el título, por las iniciales del título, si empieza por T y la otra empieza por S, entonces la primera va a ser la que empieza por S, ¿cierto? Porque va primero la S que la T, simplemente le ponemos al lado del año una letra del alfabeto como es A, B, C, D, minúscula, ¿cierto? Si tiene pues un autor varios escritos para el mismo año, ¿cierto? Y la vamos a diferenciar según como empiece pues el título, ¿cierto? Según el abecedario también. Aquí vamos entonces ejemplos de reglas según número de autores, ¿sí? Son 10 reglas, vea, son 10 reglas. Que realmente aquí vamos a platicar, eso es muy sencillo. Aquí pusimos un artículo que realmente lo publiqué en enero en la revista María Bosque en el 2018. Aquí hay dos autores, es Autoro y Isabel Cristina Roldán, ¿sí? Eso fue publicado ahorita en enero. ¿Cómo hacemos entonces para citar un artículo o una fuente de información con dos autores? Según la regla, entonces, ponemos el apellido del primer autor, seguido de la I. ¿Por qué está ahí? Porque este es un escrito en español. Y ponemos el primer apellido de Isabel Cristina. Entonces, el primer apellido, ¿cuál sería? Roldán. Entonces, Toro y Roldán, entre paréntesis, 2018, que es el año en que publicaron esto. O, Toro y Roldán, 2018. Aquí podríamos hacer una pregunta y es, ¿por qué pongo las dos? Es porque esta es basada en el autor, es decir, con esto es que vamos a estar escribiendo dentro del texto. Y de esta manera, o sea, esta que está en negrilla, es como para que la incluyamos dentro del texto, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Basada en el autor. Pero cuando es basada en el texto, entonces, esto va al final y va de esta manera, ¿cierto? En este caso, si son citas de parafraseo, ¿cierto? Porque no tienen paginación. Otro ejemplo, por ejemplo, otro escrito pues que hice en el 2016, tiene que ver con, publicado en Plan Ecology, con la fenología de Mauricio Flesos en la Amazonía colombiana, un escrito por 5 autores, entonces, Ligia Estela Urrego, Andrea Galeano, Cristina Peñuela, Mauricio Sánchez es autor, listo. Bueno, ¿cómo citamos esto? Este artículo es en inglés, ¿cierto? Fue publicado en inglés, entonces, se pone el apellido del primer autor, Urrego, coma, seguido del apellido del segundo autor, Galeano, coma, el tercero, Peñuela, coma, el cuarto, Sánchez, mírenlo aquí, y el quinto, y puse esta I. ¿Por qué puse esta I? Porque este escrito está en inglés, Toro 2016. En este caso, de esta manera es como la vamos a utilizar dentro del texto, ¿cierto? O entre paréntesis de entrada, lo mismo, simplemente que ponemos todo entre paréntesis, la última separada con una coma y el año, es cuando la vamos a poner al final del texto, ¿cierto? Entonces ahí vamos mirando como que esto realmente es muy fácil, realmente una cita es simplemente una coma y tener claro que si es en inglés es esta I o si no la otra I, ¿cierto? Pero entonces aquí,
hay algo adicional. Cuando tenemos estas citas, como ya saben, pero entonces la utilicé solamente una vez en el escrito que yo estoy haciendo, pero si la voy a seguir utilizando constantemente en el escrito, entonces la segunda vez que yo voy a utilizar esta misma cita, entonces ya no voy a hacer todo eso, ¿cierto? Porque según la norma lo que dice es, cuando son 3, 4 y 5, en este caso son 5, entonces a partir de la segunda cita pongo Urrego e al punto 2016. Con esto simplificamos todas las citas que vamos a tener de ahí en adelante, ¿cierto? La primera vez tiene que ser completa hasta 5 autores, la segunda vez, pues entonces ya podemos de alguna manera resumir de esta manera, Urrego et al 2016. Eso es como para la segunda cita que yo hago de una fuente de información en el escrito que estamos haciendo, ¿cierto? Acá otra publicación que hicimos en la Universidad Católica sobre Conozcamos, Propaganda y Educación del Cedro Negro, una cartilla educativa, que esto entonces también los autores, desautor Isabel Cristina y 5 estudiantes, María Lucía Zapata, Yonalesi Montoya, Jesús Ángel Castro. Entonces esta es porque tiene más de 6 autores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una cita de 6 autores? ¿Cierto? Entonces, aquí están los autores, ¿cierto? Se hace así de esta manera. Recordando la regla es que si tiene más de 6, si tiene 6 o más autores, entonces, ¿cómo es que vamos a citar? Entonces, ponemos al autor principal, Toro, seguido de e al, desde el principio. Cuando tenemos, recordando pues, 6 autores o más, entonces desde el principio simplemente ponemos el apellido del primer autor, seguido de e al, punto, entre paréntesis el año de publicación, ¿cierto? O Toro e al 2007, ya sabemos la diferencia entre estas dos, ¿cierto? Este es dentro del texto y este es al final del texto. Entonces, con esto, esperaría uno que ustedes más o menos tengan dentro de lo teórico una idea de cómo es que vamos a citar de aquí en adelante. Esto es de pura práctica, esto es de pura meterse uno a ir haciendo todo este tipo de cosas. Acá entonces, autor corporativo. Tenemos un documento de Organización Mundial de la Salud en el 2003, ¿sí? Cuando es corporativo, entonces, en ese mismo escrito que les comenté al principio, pues se hizo una cita, se hizo una referencia de este documento. Entonces se puso la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, OMS 2013, ¿cierto? Como ven en la flecha ahí. Entonces, es un autor corporativo. La primera vez que lo voy a usar, ponemos todo el nombre, entre paréntesis, las siglas, y aprovecho y pongo el año, ¿cierto? Porque es una cita. Si lo voy a seguir usando, la experiencia de las publicaciones, que es lo que revisan, es que si usted va a seguir usando este autor corporativo, tiene que poner la sigla, ¿cierto? Si no lo va a seguir usando, pues puede obviar esta sigla, ¿cierto? Porque si no lo va a seguir usando, pues eso no tiene sentido poner OMS. Pero si más adelante en el mismo escrito va a seguir utilizando información de este documento de la Organización Mundial de la Salud, pues entonces es muy útil que usted ya no siga poniendo todo esto, sino que siga poniendo OMS 2013. Y con eso estamos también de alguna manera resumiendo. Cuando se publica, y yo sé que muchos de ustedes ya han publicado, saben que ahorrar, digamos, espacios en esto es muy importante, ¿cierto? En este mismo escrito, entonces aprovecho para contar entonces de que ahí donde ven el cuadrito verde, en un mismo paréntesis se ponen 2 autores, ¿cierto? Aquí se puso Montoya y et al, seguramente porque teníamos de 6 autores, porque era la segunda vez que se utilizaba, y se pone separado por punto y coma. Quirós, 2013, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Dentro del mismo paréntesis hay 2 autores. Entonces acá es porque estos 2 autores encontraron la misma idea. Encontraron que, de hecho, el uso de las hojas de yuga neotrópica presenta alto potencial en este tipo de medicina tradicional complementaria. Ambos han encontrado como la misma resultados, entonces por eso se ponen dentro del mismo
paréntesis, ¿cierto? Aquí se puede poner 3, 4, si también han encontrado pues como la misma idea, ¿cierto? Entonces, con esto hemos de alguna manera visto muchas de las reglas que ya les había comentado. Yo creo que podemos, antes de continuar con las referencias, abrir un espacio entonces de preguntas con las citas. Ok, agradecemos si escriben la pregunta en el chat o si abren el micrófono para hacer la pregunta. Bueno, lo otro es que tenemos pues muy poquito tiempo aquí con lo de las citas. No sé cómo les ha parecido, también es importante si han entendido esta temática de la citación. Buenas noches. Buenas noches. Profe Saúl, ¿cómo le va? Yo tengo una consulta. De hecho, la cátedra es citemos y referenciemos adecuadamente, pero es porque específicamente estamos viendo este tema y las normas APA también tienen en cuenta cosas de estilo, como las normas ICONTEC, o son dos cosas diferentes y no reemplazan a las normas, a las otras normas que ya hemos utilizado en el pasado. Esaú, activa el audio porque mientras él hablaba había mucho eco y te desactivé el audio para que... Sí, no, no, la norma ZAPA también tiene unas normas de estilo, es decir, también tienen, digamos, una orientación en términos de que tiene que cumplir que todos los escritos tienen que tener las hojas por todos los lados 2.4 centímetros, que tiene que cumplir con un tamaño de letra, con un tipo de letra, que eso es lo que normalmente nos hemos acostumbrado con las normas ICONTEC, ¿cierto? Que tiene que tener pues unas márgenes, una letra, unos tamaños. No, la norma ZAPA también las tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante es considerar siempre la misma norma? Pues no sabría, pero entonces realmente para cita y referenciación es donde lo estamos utilizando, pero también tiene unas normas de estilo que sería bueno también retomarlas, ¿cierto? O sea, la norma como Ok, tal también tiene normas de estilo, tiene para hacer letras, espaciamiento, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? ok, profe, gracias. Otras preguntas. Esaú, mira, hay una pregunta en la que ya lo he hecho varias veces en el chat donde dice que si en cualquiera de los casos que uno haga pues una referenciación acá, si se debe citar en las referencias bibliográficas. También preguntan que si cuando se cita, cuando si la cita es mayor a 40 palabras, que si se debe cambiar el tamaño de la letra. Bueno, vuelve a activar su audio, porfa. No, realmente no, se sigue con lo mismo del texto, ¿cierto? Mire que ya no es en cursiva, simplemente cuando es mayor de 40 le quitamos las comillas y simplemente es con la misma diferenciación del texto. Algunas veces nosotros como que hemos acostumbrado a encontrar que la ponen como más chiquita, como que la pone una letra, no, pero no es necesario pues como ponerle una letra más chiquita. Puede seguir con el texto. La diferencia es la sangría izquierda, ¿cierto? Que haya una diferenciación entre el texto inicial, la separación, que se vea la sangría y que nuevamente para retomar el texto también haya un espacio, pero no tenemos que disminuir la letra ni nada de eso, ¿cierto? Bueno, es como un factor de que diga que sea muy importante, no. Puede seguir con el mismo estilo de letra, todo ese tipo de cosas, pero sí tener en cuenta esa sangría y esa separación del texto de entrada y el texto de salida, ¿cierto? También en el chat preguntan que cómo se citan videos, periódicos, conferencias. Bueno, realmente es como ya aprendimos a citar, así es como citamos todo. Ya, enseguidita voy a mirar a ver si agilizamos un poquito para las referencias, qué lástima, pero vamos a mirar si lo podemos hacer completo. Es que las citas son como ya las vimos. Ya ahorita en las referencias vamos a mirar cómo hacemos una referencia, por ejemplo, de un video, ¿cierto?
ciertas herramientas electrónicas, de periódicos, ya vamos a mirar una gran cantidad de elementos que nos van a servir, pero las citas son así como están, ¿cierto? Simplemente tiene un autor, una fecha, una página, algunas no requieren de paginación, pero ya como aprendimos, así es como se cita todo, videos y todo. Ya lo que nos faltaría es lo que sigue ya enseguida, es mirar de qué manera podemos hacer una referencia de un video y de esa manera podemos darnos cuenta de cómo sacamos la cita, pero las citas son todas iguales, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, Buenas noches. buenas noches. Jaime Tellez habla. Tengo un par de dudas. Está muy interesante la exposición suya y hay algunas cosas. Yo he leído algo sobre APA y he trabajado más o menos con digamos que la referenciación correcta, pero tengo una duda. Cuando uno hace la referenciación, siempre está colocando ¿cómo se llama? La fuente de manera extensa, la está colocando al final del documento en las referencias bibliográficas, o sea, la citación resumida se coloca en el momento de hacer la cita y al final en las referencias está extenso, que es una página web, que es un libro, que fue un documento de una revista, etcétera, etcétera. Sí, pues a ver, yo creo que pues no, las referencias, es decir, la norma ZAPA, todo lo que se cita se tiene que referenciar. Y yo creo que lo que va a seguir enseguida les va a quitar mucho más las dudas, en términos de que hay que ya empezar a diferenciar entre bibliografía y referenciación y referencia. Y lo otro es que todo lo que se cite en el texto tiene que tener una referencia y viceversa. Es decir, si usted tiene una referencia pero no lo citó, eso hay que de alguna manera corregirlo, es decir, no se puede poner. Y viceversa, ¿cierto? Si usted pone una cita dentro del contexto, entonces lo tiene que referenciar por obligación, ¿cierto? En la norma ZAPA, pues entonces ya hemos aprendido de que, hablando pues de la norma ZAPA, de que acá todo es referencia. La bibliografía tiene otros componentes adicionales. Realmente, para adelantarle, porque eso es lo que seguía, ¿cierto? Pues digo yo que lo que sigue les va a terminar de resolver todas esas dudas. Una bibliografía cita trabajos que sirviera de fundamento o son útiles para lectura posterior. Entonces nosotros podemos hablar de bibliografía cuando metemos, digámosle así, ahí como referencias que no las citó, pero eso es para otro tipo de trabajo, ¿cierto? Digamos que hay algunos libros ponen pues como unos subtítulos, unas notas que dicen bibliografía complementaria, ¿cierto? Es porque eso no se citó, pero que sirve mucho para complementar mucho la temática en cuestión. O sea que hay que hacer una diferenciación, que eso ya se lo voy a hacer enseguida, ¿cierto? Que eso es a lo que vamos a entrar ya enseguida. Entonces vamos a continuar, porque muchas de las preguntas están relacionadas con lo que viene y seguramente vamos a terminar de resolver las dudas que tenemos. Lo que puedo decir es que la manera como ya vimos la citación, esa es la única manera que podemos citar. Es decir, videos, todo lo que vamos a mirar, podcast, blogs, páginas de internet, todo lo que vamos a mirar, todo se cita de esa manera. Ahora lo que nos falta es aprender cómo utilizar todos esos elementos para llevarlo a cabo a través de una referencia y poderlo llevar a la cita, ¿cierto? Entonces ya vamos para la segunda parte. Giovanna, esta charla es hasta las 8:30. Normalmente es hasta las 8. Algunos se tienen que Bueno, retirar, perfecto. pero si ya diligenciaron la asistencia, luego les enviamos la grabación para que terminemos el Bueno, listo. tema. Entonces vamos a proceder entonces. Bueno. Perdón, Entonces interrumpo. Buenas continuemos. noches, profesores. Buenas noches.
Yo ingresé un poco tarde y acabo de escuchar que dijo la profesora que tocaba diligenciar algo. Yo no he diligenciado nada para poder tener acceso pues a la grabación. ¿Qué debería hacer? La estoy compartiendo constantemente en el chat. Es el registro de asistencia. Quien diligencia el registro de asistencia, a ellos se les envía la grabación. Revisan el chat de la salita. Profesora, lo que pasa es que no tengo acceso al chat en mi tablet. Bueno, vamos a continuar mientras Giovanna va resolviendo a la estudiante el link para que se registre. Bueno, continuemos entonces con la referencia. Vamos a mirar que todas las preguntas que escuchamos se van a resolver. ¿Qué es que las referencias? Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. ¿Sí? Ojo pues, es un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario. Aquí, este concepto entonces lo citamos dentro de Escritura Javeriana, 2010, sesión de referencias, párrafo 1. ¿Por qué se hace esto? Porque ya ustedes aprendieron de que no tiene paginación. Entonces simplemente se pone sesión de referencias, coma, párrafo 1, porque está en el párrafo 1 esta definición, ¿cierto? Entonces, en las referencias, entonces, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa, lo que ya comentábamos, ¿cierto? La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa. Allá en sus casitas pueden hacer el ensayo con control F y ya tienen una sangría francesa. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos y no romanos. Entonces, con estas, digámosle así, reglas generales, ya vamos a entrar como a mirar alguna referencia. Entonces ya saben que la referencia simplemente es un listado con la información completa, ¿cierto? Que al final hay una referencia. Pues ya, y para una de las preguntas que de uno de los estudiantes o docentes, es que ya hay unas metodologías que podemos estar, digámosle, implementando en nuestra forma de estudiar, y es que las fichas bibliográficas que llaman son muy útiles. Y en esa ficha, ojalá, lo primero que hagamos es hallar la referencia de esa fuente de información. Y una vez hallamos la referencia, hagamos la cita. Y eso nos va a servir mucho como para que al final de que leamos un montón de información, de fuentes de información, pues ya tengamos ese listado de referencias listas y ya sepamos que las ideas que vienen de ahí ya van a tener una cita pues dentro del texto. Aquí un ejemplo. En el documento que les mostraba, que se publicó en el 2017 en inglés, el cambio climático, entonces esta sería la referencia. Ya anterior vimos cómo se citaba, ¿cierto? Que acuérdense que dijimos que era Urrego, Galeano, Peñuela, Sánchez, Toro y Toro, ¿cierto? 2016. Aquí entonces las referencias tienen otros elementos, tiene el título del artículo, la revista donde se publicó, el volumen, el número y las páginas donde se encuentra. Entonces, aquí, en esta parte donde observan la flecha, esto es una sangría francesa. Control F. Entonces, cuando ustedes tienen todo ese listado y le aplican Control F, pues eso se va a ver muy bonito, realmente, porque se va a ver como que esta referencia hay una diferenciación con la que sigue aquí más abajo, ¿cierto? En este caso no les monté una, pero hubiera sido muy útil montarles una así con todas para que hubieran visto que eso es para hacer diferenciación de una referencia con otra, ¿cierto? Lo otro es que los números, el volumen, ¿sí? Y los números es en números arábigos. Los números arábigos son los números pues naturales, normales,
217 entre paréntesis 10, ¿cierto? Que no vamos a poner acá ni 1 en romano, ni 2 en romano, ¿cierto? Esa es como la norma que tenemos que tener en cuenta. Referencias, libro. Entonces, para referenciar libros, hay una forma básica. Mira qué tan sencillo. Es el primer apellido, bueno, vamos a, antes de eso, a tener en cuenta que estos ejemplos están enfocados cuando las fuentes de información es sobre un solo autor, ¿cierto? Pero ustedes la pueden utilizar con 2 autores, con 3 autores, con 4 autores, ¿cierto? Entonces, apellido, coma, la inicial del primer nombre, punto, la inicial del segundo nombre, punto. Si tiene segundo nombre, muchas personas no tenemos segundo nombre, ¿cierto? Entre paréntesis, el año, punto. Sigue el título en cursiva, ¿cierto? Punto. Se pone ciudad, coma, país, 2 puntos, editorial. Entonces, de esta forma básica, es como nosotros vamos a hacer una referencia de cualquier libro, ¿cierto? Pero entonces, hay una herramienta, digamos que ahora, con todas estas tecnologías de la información y la comunicación, digamos que de cierta manera bien usado es muy útil en términos de que podemos sacar mucha información a través del internet, ¿cierto? Entonces hay una cosa que se llama DOI, que es el objeto identificación de material digital, ¿cierto? En inglés, Digital Object Identifier, identificación de material digital. Ese es el DOI. ¿El DOI para qué nos sirve? Es un código único que tiene algunos artículos extraídos de bases de datos en la web. Es un código y este código también le está dando como un margen de validez y de seguridad a esa información, ¿cierto? Entonces, cuando el artículo tiene DOI, se omite la URL. La URL es esas páginas que podemos decir www. etcétera, etcétera. Y la fecha de recuperación del artículo, ¿cierto? Recuperado de tal fecha, ¿cierto? Entonces, el DOI es una identificación de material digital y el DOI es muy útil para hacer la referencia, ¿cierto? Ya vamos a mirar cómo hacemos, vean. Entonces, con autor, cuando hay un libro con autor, ¿sí? Se pone el apellido del autor, coma, la inicial del primer nombre, la inicial del segundo nombre, en caso de que aplique. Después de eso se pone el año, se pone el título en cursiva, se pone ciudad, país, editorial. ¿Qué observan ustedes allá? Esto es la forma básica, ¿cierto? Cuando tiene un autor un libro. Cuando no hay autor en los libros, algunas veces, como han observado, si no, los animo a que observen, a que consulten muchos libros simplemente para que conocen esta parte, es que hay unos editores o compiladores, podríamos decir, hay unos editores, entonces con editor, entonces tenemos que reúne pues como información de varios autores, entonces ellos están es como editores, ¿cierto? Se pone el apellido del editor, el primer apellido, la inicial del primer nombre, la inicial del segundo nombre, y se pone, entre paréntesis, ED, punto, que significa editor. Y lo otro es igualito, miren, lo único que cambia es esta parte, ¿cierto? Hay que diferenciar entre autor y editor. Los editores, pues ahí en los libros de todas maneras le están indicando a uno que son los editores, son los compiladores de unas obras, etcétera. En los libros se da mucho eso. Y lo otro es igualito, vea, tiene año, título en cursiva, ciudad, país, sigue conservando la forma básica. Entonces lo único que agregamos fue el ed punto, entre paréntesis, cuando es con editor, ¿cierto? Cuando es versión electrónica, mire pues qué pasa con versión electrónica, entonces, online, que llamamos pues en la web. Entonces sigue apellido, coma, inicial del nombre, punto, inicial del nombre, año, punto, título en cursiva, pero ya no va ciudad, ni país, ni editorial,
simplemente se pone recuperado de la dirección online, http, www, etc. Entonces, ¿qué cambia ahí? Que ya no se pone ciudad, país, etc., sino que cuando es online, sigue la misma forma básica hasta el título, y de ahí para allá se pone recuperado de y la dirección de la página. Cuando tiene DOI, que eso ya lo sabemos, es una identificación de material digital, cuando uno va a mandar un artículo a publicación a revistas internacionales, pues prefieren el DOI, y pone mucho problema porque muchas veces no nos fijamos de esos detalles del DOI, y muchas de las correcciones es corrigiendo que todas esas referencias tengan el DOI, si es que lo tienen, pues, ¿cierto? Apellido, si tienen dos, entonces, mire, se conserva lo mismo que online, y se conserva la misma forma básica hasta el título en cursiva, pero ya no se pone ni recuperado, ni ciudad, ni nada, sino que se pone DOI, dos puntos, y el número de DOI, ¿cierto? O sea, el objeto o la identificación de material digital, ¿cierto? El número que lo va a identificar. Entonces, mire esta reglita tan sencilla, simplemente es que casi que conserva la forma básica, simplemente tenemos que saber agregar esta edición cuando es con editor, o simplemente cuando es versión electrónica, online o DOI, simplemente al final obviar ciudad, país, etc., y simplemente poner recuperado de cuando es online, y poner la dirección DOI cuando se presenta, pues, como para eso. La otra forma es un libro, pero nosotros no vamos a referenciar el libro, sino que es un libro con editor, y en ese libro con editor entonces hay unos capítulos de libro, ¿cierto? Ustedes han visto libros, si no lo pueden ir mirando, seguramente sí, de que los libros tienen unos capítulos, y que muchas veces los capítulos pues son escritos por autores diferentes, es decir, que es un editor el que compiló todo eso, y que tiene unos capítulos donde hay unos autores seguramente invitados para que escriban sobre ese capítulo. Entonces, ¿cómo hacemos capítulo del libro? Aquí, pues, si hay que poner un poquito más pueden allá tomar nota, es que se pone el apellido, aquí es suponiendo que fueran dos, ¿cierto? Pero tranquilamente se puede hacer con uno. Apellido, coma, el primer apellido, pues, del primer autor, la inicial del nombre, punto, la inicial del segundo nombre si tiene, punto y coma. ¿Y por qué se pone I? Ustedes ya saben eso, ¿cierto? Porque esto es un escrito seguramente en español, pero podemos poner la otra I si fuera en inglés. Apellido el primer apellido del segundo autor, coma, la inicial del primer nombre del segundo autor, y la segunda inicial del segundo nombre. Año, punto, título del capítulo o la entrada. Este título ya no va en cursiva, ¿cierto? Porque este es el título del capítulo que usted está leyendo. Punto. Y ya vamos a poner entonces el editor, ¿cierto? Mire que le había hablado del editor. Pero acá hacemos un cambio. Partimos de la inicial del primer nombre, punto, la inicial del segundo nombre, punto, apellido, punto, editor, ¿cierto? Recordemos que si es un libro con capítulos y cada capítulo está escrito por diferentes autores, porque es algo que es compilado o editado por alguien, ¿cierto? Entonces, edición, coma, título del libro en cursiva, después del título, entonces entre paréntesis la pp, punto, y el número de las páginas, ¿cierto? Porque si es un libro y tiene varios capítulos, pues seguramente va a ser ese capítulo en especial el que estamos leyendo, entonces por eso hay que poner las páginas de ese capítulo en especial. Punto, ciudad, país, editorial. Entonces, de cierta manera, vemos que sigue conservando como la forma básica, simplemente hay unos elementos adicionales que debemos considerar en cuenta dependiendo si es versión electrónica, si es con editor o si es capítulo del libro, ¿cierto? Bueno, acá de pronto en otra charla les podemos poner varios ejemplos de libros como para que vamos cogiendo, pero la motivación acá es que ustedes tienen que practicar. Realmente esto de las normas de citar y referenciar es de pura práctica. En el semillero los estudiantes empiezan
y si ustedes supieran que ya son muy habilidosos, aquí hay algunos, por ahí vi como a Dalbert, ellos pueden dar fe de que ya han sido muy habilidosos porque leen, en investigación hay que leer libros y tener en cuenta el autor, o sea que eso es de práctica, entonces ellos ya van cogiendo la práctica, hasta eso ya lo puede hacer muy mecánico uno, cuando uno ya va empezando a meterse en el cuento. Por el momento puede irse también basando en esta guía y ir practicando, ¿cierto? Cada libro que lea vamos a sacarle el autor, pero ojalá lo hagamos a mano, ¿cierto? Porque yo al final acá les voy a mostrar que también eso se puede hacer a través de las técnicas de la información y la comunicación, que eso sí nos va a gustar a todos, ¿cierto? Pero les recomiendo que lo vayan haciendo a lápiz para que vayan cogiendo agilidad y para que vayan mirando como la lógica de todo ese tipo de cosas. Volvemos al artículo, es como para mostrarles que hay varios artículos, este es otro artículo, ¿cierto? Que para poder buscar los elementos, para hacer la referencia, para hacer todo eso, entonces hay muchos tipos de artículos. Entonces, por ejemplo, por acá pueden encontrar el DOI. Hay que ser muy observadores, es decir, usted tiene el libro o el artículo, todo ese tipo de cosas, y acá entonces, por ejemplo, el DOI, por acá el año, el volumen, la revista, aquí está el título, aquí están los autores, entonces tiene que ser casi que en las primeras páginas muy observadores de todos esos elementos para que nuestra referencia quede pues adecuadamente. Este es otro tipo de cosas donde, por ejemplo, por acá está el nombre de la revista, el volumen, el número, las páginas, el año, ¿cierto? Entonces es como para eso. Ahora ya nos vamos a salir de los libros. Vamos para las publicaciones periódicas. ¿Qué significa publicaciones periódicas? Es que constantemente pues están saliendo, ¿cierto? En un tiempo determinado según la editorial, etc. Una de esas son los artículos científicos o journal, vamos a llamarle journal también. Bueno, hay una forma básica, ¿sí? Esta es la forma básica. Igual, como ya hemos comentado, pues tiene una parte inicial que es simplemente detallar como los apellidos y las iniciales de los nombres de los autores. En este caso, tenemos 3 autores, ¿verdad? Tenemos 1, 2 y 3, separados por una I, porque ustedes ya saben, ¿cierto? Si fuera en inglés, sería la otra I. La fecha, pues digamos que la fecha podría ser completa, pero en este caso puede ser también el año. Título del artículo, ya no va en cursiva. Mire la diferencia con el libro. Ya el título no va en cursiva, ¿cierto? En esta parte. Nombre de la revista en cursiva. Ya lo que va en cursiva es el nombre de la revista, coma, volumen, entre paréntesis número, coma, pp, significa las páginas donde está pues esa fuente de información que vamos a utilizar. Es lógico que tenemos que tener unas páginas porque en las revistas pues se publican varios artículos, ¿cierto? Y entonces van a tener varias numeraciones, entonces por eso es lógico que tenga la paginación. Igual que en los libros, entonces tenemos un artículo con DOI o artículo sin DOI, ¿cierto? Entonces cuando tenemos artículo con DOI, simplemente después de la paginación, mire que conserva la misma forma básica, ¿cierto? Mira, hasta aquí todo va bien, título, nombre de la revista, volumen, número, todo está aquí, pp. Al final se pone el DOI, mire qué tan sencillo, simplemente cuando tiene DOI se pone el DOI, como ya les había mostrado en los anteriores ejemplos, se pone el DOI y ya, y con eso tenemos una referencia bien hecha, ¿cierto? Artículo sin DOI. Entonces, artículos sin DOI, entonces tenemos, es preferible el DOI a otro tipo de elementos, ¿cierto? Entonces, artículos sin DOI. Artículo impreso. Pues realmente si usted lo baja a internet y lo quiere imprimir, pues no es muy ecológico, pero realmente lo que quiero decir con esto es que si ya lo tiene ahí, pues lógicamente también lo puede tener impreso, ¿cierto? Entonces, aunque también hay otra diferenciación y es que como uno lo puede comprar y todo ese tipo de cosas, pero si usted ya lo tiene ahí, pues prácticamente también podría ser impreso, ¿cierto? Entonces también lo puede considerar como impreso. Apellido, coma, la inicial del nombre, punto, la inicial del segundo nombre, entre paréntesis el año, punto. Título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y pp. ¿Qué diferente hay acá con la forma básica? Ninguna, no hay nada diferente. De pronto
no, nada, no hay nada diferente, ¿cierto? Y vimos que la fecha podría también ser como el año, ¿cierto? Y ya, mire qué tan sencillo es. Lo segundo es artículo online, ¿cierto? Que ya les comenté que pues, si usted lo tiene online, pues lógicamente también lo puede tener impreso, ¿cierto? Allá cada uno se está haciendo la pregunta para que tal vez también la analice. Apellido, coma, año, punto, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen y número en cursiva, pp. Todo esto es la misma forma básica, pero ¿qué cambia? Se le agrega, como todo online, recuperado de la dirección de la página donde sacó el artículo, ¿cierto? Así que pueden hacer uso de las dos opciones, ¿cierto? Si lo hacen así, pues muy bueno, y si tiene DOI, pues mejor todavía. Ahora, variación de acuerdo a los autores, ¿cierto? Bueno, yo de todas maneras sí les voy a recortar la charla, da mucho pesar, pero amerita pues como una segunda. Aquí entonces, variación de acuerdo a los autores, tenemos un autor que tiene que tener apellido con un autor, ¿cierto? Ya aquí, entonces nos vamos a meter cómo vamos a hacer las referencias cuando son varios autores, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas reglas como las que vimos ahorita en la citación? Muy importante separar las reglas de la citación de las reglas de la referenciación, que ya hemos visto algunas y aquí van otras reglas de la referenciación. Y es, cuando es un autor, se pone el apellido normal, el primer apellido, coma, la inicial del nombre, punto, la inicial del segundo nombre, entre paréntesis la fecha o el año, título del artículo, mire que va sencillo, nombre de la revista, volumen, número, pp, ¿qué observan ahí? Es como lo mismo que hemos visto, ¿cierto? La misma forma básica de lo que hemos visto, ¿cierto? Pero entonces cuando son de 2 a 7 autores, entonces, se listan, ojo pues, se tienen que listar cuando son de 2 a 7. ¿Por qué les decía que hay que diferenciar entre las reglas de la cita y las reglas de la referencia? Porque esta regla no está en la cita, ¿cierto? Y además son diferentes. De 2 a 7 autores se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe I. Se escribe I si es un artículo en español, o se escribe la otra I si es en inglés, ¿cierto? Entonces, entonces se listan todos los 7 autores y antes de llegar al último se pone la I, ¿cierto? Cuando son 8 o más autores, se listan los primeros 6 autores. Mire pues, son 8 más, se listan los primeros 6 autores. Se ponen puntos suspensivos. No necesariamente tiene que estar entre corchetes, no, los puntos suspensivos. Y se lista el último autor. Es decir, si tenemos un artículo de 14 autores, que ustedes en estas revistas como Nature, como les comentaba, se acostumbra mucho que tengan de 8 en adelante. Entonces, se ponen los primeros 6, se ponen los puntos suspensivos, se pone el último autor. Es decir, que del sexto pasamos al número 14. Separado, se pone la I, los puntos suspensivos y el último. Y de esa manera, entonces también estamos de alguna manera resumiendo, como porque entonces no nos vamos a poner los 14 autores. De esta manera, digamos, podemos disminuir un poquito pues como ese volumen. Autor anónimo. Se escribe el título completo de la obra en lugar del autor. Eso ya lo habíamos visto, pero entonces aquí lo volvemos a recordar para la referenciación. Hay de periódico, simplemente entonces vamos a pasar impreso con autor, ¿sí? Un periódico impreso con autor, o sea, por ejemplo, el Cubo, el Colombiano, el Mundo, todo eso, pues el periódico como tal, ¿cierto? Entonces tenemos el apellido del autor, título del artículo, nombre del periódico, PP, ¿cierto? Según el que escribió pues como su crítica, sus cosas, ¿cierto? Impreso sin autor, simplemente, como ya sabíamos sin autor, entonces título del artículo, fecha, nombre del periódico. ¿Cuál es la diferencia con autor y sin autor? Simplemente
que si no tiene autor, pues todo esto no va, ¿cierto? Lógicamente esto no va. Simplemente pasamos el título del artículo para adelante, mire. Y sigue lo otro igual, vean. Fecha, nombre del periódico, pp. Entonces, ¿cuál es la diferencia si no hay autor y autor? Es que si tiene autor, pues se pone el autor. Si no lo tiene, pues simplemente nos saltamos el título para que haga parte aquí inicial como si fuera el autor, ¿cierto? Esa es la diferencia. Online, pues simplemente lo mismo de todo lo que hemos visto, apellido, fecha, título, nombre del periódico, recuperado de, pero entonces todo lo que es online, pues ya vemos pues que ya hemos comentado varias, se pone al final recuperado de y la dirección electrónica. Artículo de revista, magazine, impreso, ¿cierto? Es casi lo mismo, si es online, si es impreso. Aquí hay una nota. Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. Ojo pues, hay unas revistas que publican pues mensualmente, entonces en ese caso se tiene que poner, cuando es impreso, el mes primero y después el año. Y cuando es online, el año primero y después el mes. Entonces es obligación que cuando estas, digamos, revistas son publicaciones mensuales, es obligación poner el mes, ¿cierto? Junio, julio, agosto, etcétera, de esta manera. Impreso, primero el mes, segundo el año, online, primero el año, segundo el mes. Lo otro sigue siendo lo mismo de lo que estamos viendo, ¿cierto? Otros tipos de textos, corporativos, simposios y conferencias. Vamos a adelantar a la parte que nos han preguntado, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer una referencia a una película o cinta cinematográfica? Por ejemplo, se pone el apellido del productor, es decir, el que está como ahí mirando lo de la edición del video, ese es el productor. Entonces se pone el apellido del productor, ¿sí? Hace poquito hicimos un video del semillero que vamos a presentar hace poquito, yo les hubiera puesto el ejemplo, pero ya no fue. Apellido del productor. Inicial de nombre, productor, ¿cierto? Y se pone productor, ¿cierto? Y apellido del director de esa obra, ¿cierto? Esa película cinematográfica. Director, punto. Se pone director y productor, ¿cierto? El productor es el que está ahí con las cámaras, todo eso, edita, todo eso. Y el director es el que está dirigiendo, pues, como que todo salga bien, ¿cierto? Ustedes, además que también todos hemos visto películas o cintas y sabemos cómo funciona ese tipo de situaciones. Se pone el año, nombre de la película, ¿sí? País y productora. ¿Qué país y productora? ¿Qué productoras conocemos, cierto? Golden Mayer, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Así, entonces sería una película. ¿Cómo sería entonces una serie de televisión? Un video, el video que me estaban preguntando ahora. Y pronto con Alexander, el líder del semillero del software, entonces utiliza mucho video. Entonces, por ejemplo, apellido del productor, o sea, ¿quién produjo este video? Alexander Narváez, listo. El apellido, o sea, Narváez, punto. Punto. Productor, punto. ¿En qué año lo produjo? Nombre de la serie, listo. Están viendo un curso de Moodle, listo, etcétera. Nombre de la serie. Fuente, punto, lugar. ¿En qué lugar hizo el video? ¿Cierto? Esos son datos que por sí se ven en el video, ¿cierto? Entonces, de esa manera, entonces aquí viene una pregunta también que nos va a ayudar a resolver dudas, ¿sí? Entonces, si ya yo tengo este video, entonces, ¿cómo lo voy a citar? Uno cita el apellido del productor y el año, listo, ya tiene una cita, vea, simplemente utilizamos las citas que ya conocemos, y entonces, ¿cómo vamos a citar esta referencia? Se pone el apellido, coma, el año, si va a ir al final, o se pone el apellido, entre paréntesis el año, si va a ir dentro del texto, y listo, simplemente con esto yo creo que podemos también orientar un poquito la citación en estos tipos de materiales, ¿cierto? Los podcasts, que son canales de música, canales de videos, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Los blogs, ¿cierto?
Aquí, por ejemplo, en podcast, pues seguimos pues como lo de videos, cinematografía, todo ese tipo, no cambia nada, ¿cierto? Simplemente se pone audio podcast, o sea, diferenciando, pero el blog de pronto tiene unos elementos diferentes. Tampoco está en esta charla como enseñarles a diferenciar un blog y una wiki, porque eso es una tarea que también tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a diferenciar un blog y una wiki, cierto? ¿Cómo vamos a reconocer los podcasts, etcétera? O sea que también tiene una tarea adicional es mirar qué es lo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Eso qué será? Ah, yo abrí esta página, pero entonces ¿eso qué es? ¿Esto es un blog? ¿Esto es una página de internet? ¿O esto es una wiki? ¿Cierto? Entonces hay que también empaparnos de eso para poder hacer una buena cita y referenciación. Entonces, apellido, punto, el nombre, la inicial del primer nombre, pero entonces aquí va día, mes y año, ¿cierto? Eso es como un factor diferenciador, poner día, mes y año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los blogs y muchas cosas que están en material electrónico, pues muchas veces están hoy, mañana no están. En un mes lo vuelven a poner, etcétera. Pues ya me han entendido de pronto que hay cosas que grabación de música, fotografías. Vamos a mirar la fotografía. La fotografía entonces, fotografía del nombre y apellido del fotógrafo. Entonces, pone fotografía de. Entonces aquí pone nombre y apellido del fotógrafo. Fotografía de uno de ustedes, de Giovanna, etcétera. Punto, pone el lugar donde hizo la fotografía, coma, el año, punto. Nombre de la colección. Si es que usted es un fotógrafo pues que le gusta la fotografía, pues muchos fotógrafos acostumbran tener colecciones. Entonces las van documentando. Entonces pues nombre de la colección, ubicación, donde se encuentra esa fotografía, etcétera. Entonces mire qué tan sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a citar una fotografía? Pues simplemente poniendo fotografía de el nombre, el lugar y el año, ¿cierto? Mire qué tan sencillo hacer una cita. Hasta acá tenemos para poner dentro de las citas que van a ser incluidas dentro del texto, ¿cierto? Fotografías, bueno, esa quedó repetida. Ahora, simplemente, no es como para impulsar ese tipo de cosas, pero también se pueden hacer uso siempre y cuando las utilicemos bien. Lo que les puedo decir es que ya vamos a terminar, pero entonces, estos son técnicas, haciendo uso de las técnicas de informática y comunicación, también, digamos, haciendo uso de estas técnicas de la información y la comunicación, podemos encontrar las referencias que pueden ser un apoyo, pero de pronto hay que hacerle unos ajustes. De pronto, cuando las vamos a buscar de esta manera, nos las arroja todas en inglés y muchas veces entonces hay que cambiar esa I por la I griega, ¿cierto? Simplemente ponen el título, este es el ejemplo que hemos puesto del artículo en inglés, ponen en Google académico, ponen el título de la fuente de información, eso le arroja eso, y en estas dos comillitas le dan clic y aquí aparece la cita, simplemente copian y pegan. Como esto es en inglés, entonces aquí está bien el I, pero muchas veces están en español, pero ellos siguen poniendo la I. Entonces tienen que poner cuidado a hacer los ajustes necesarios. Entonces es una manera sencilla de sacar las referencias. Mire qué tan sencillo, ¿cierto? Otra forma sencilla es que con el Word, acá en la parte de arriba tienen lo que dicen referencias. Mire qué tan sencillo, vean. Acá tienen estilos, vea. Acá aparece el estilo. APA sexta edición. ¿Qué aparece cuando usted le da clic ahí? Aparece el estilo que usted quiera, vea. Según la revista que usted quiera publicar. APA sexta edición. Lo pone en APA sexta edición y ya le está arrojando la referencia como usted la quiera, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, espero que les haya gustado. De pronto, esto es practicándolo, llevándolo a cabo a través de los talleres y practicar mucho, leer mucho y practicar esto, porque esto es de práctica, esto es porque si no, entonces esto nunca lo vamos a memorizar. Es una cosa tan importante en la academia, en los que son investigadores, así que los animo a coger lapicito y hacer el ensayo y a repasar a ver cómo es que se hace para que le cojan la lógica y seguramente
en una semana son expertos en esta temática. Así que muchas gracias. No sé si de pronto hay unas preguntas finales para que entonces terminemos. Esaú, hubo una pregunta por ahí que decía que si el DOI era igual al ISBN. Perdón, no escuché. Cierra el micrófono, por favor. Hubo una pregunta donde decía que si el DOI era igual a ese código ISBN. Pues a ver, no sabría contestarle ahora, pero son numeraciones, ¿cierto? Son códigos. Digamos que ese IS que me pregunta, seguramente lo utilizan más como para las editoriales, para los libros. Pero el DOI es un objeto virtual, de identificador virtual, es decir, más que todo para revistas, ¿cierto? Algunos libros ya lo tienen, pero yo digo que el otro es como similar, pero el otro seguramente lo utilizan más en publicaciones impresas, en libros y en editoriales, ¿cierto? Esaú, muchos preguntan si pueden tener la presentación y también preguntan si pueden tener tu correo electrónico para hacerte alguna pregunta puntual. No sé si quieras compartirlo. Abre el micrófono, por favor. Bueno, ese es el correo electrónico. La presentación, pues entonces, pues sí la pueden tener, claro que sí. Recordemos que estamos en citas y referencia, hay que citar la presentación, ahí hay una norma de citación, todo ese tipo de cosas, pero sí, claro que sí. Y además va a quedar la grabación. Muchas gracias, Esaú. Entonces esperamos en el mail en la presentación. Esaú, te va a cerrar el micrófono para que no se escuche. Bueno, la presentación y la grabación se enviaría a través de correo electrónico a quienes diligenciaron la asistencia. La hemos enviado varias veces en el chat, la voy a enviar por última vez al chat. Entonces, quien haya diligenciado la asistencia, se le enviará la grabación y la presentación. También, si desean recibir a través de una citación a correo electrónico invitaciones a próximas cátedras abiertas, me pueden escribir al correo, lo estoy compartiendo en el chat, geasco@ucn.edu.co, y los puedo agregar a la lista de distribución. Y también los quiero invitar a la próxima cátedra abierta, que es una cátedra avanzada en temas de análisis de datos, y les comparto los enlaces. Esas cátedras son abiertas al público en general, pueden compartir a sus amigos, conocidos, allegados y a cualquier persona que pueda interesar la temática que se dé. Vamos a estar analizando si se puede de pronto dar una versión 2 de esta charla para profundizar un poco más, y les estaríamos divulgando a través de los diferentes medios, en la página, redes sociales, en los cursos y en las listas de distribución que les digo que hemos como puesto habitualmente. Si lo quieren hacer, pues me escriben al correo, yo los agrego. No sé qué otra pregunta haya por ahí. Bueno, la citación para la próxima cátedra. Profesora, buenas noches. Hola. Dime. Nuevamente Alejandra Galeano, yo le comentaba hace un rato que yo, o sea, como ingresé tarde y el chat no me funciona porque estoy desde una tablet, no logré inscribirme. Entonces, en mi caso, ¿qué debo hacer? ¿Escribirle al profesor para recibir? No, me escribes a mi correo, es G de gato, de amor, apellido Escobar @ucn.edu.co, gaescobar@ucn.edu.co. Yo te envío ahí el enlace. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay de pronto alguna otra pregunta, damos por cerrada la cátedra y nos vemos en el próximo espacio.
Perfecto, muchas gracias a todos, gracias. Feliz noche. A Esaú, muchísimas gracias por todo lo que nos aportó en esta charla, a los participantes por el tiempo, la paciencia, el interés. De verdad que muchísimas gracias, fue muy interesante. Una feliz noche para todos.